A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Gracias por acompañarnos en Tribuna Política, acá de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana, y les recordamos cada día para que usted no se pierda cada uno de los temas que desarrollamos en este espacio. Así es que hoy me acompaña don Sergio Araya, y muy buenos días, don Sergio. Buenos días, Isabel, buenos días, amigas y amigos que gentilmente siguen día a día este programa. Por supuesto, don Sergio hoy va a estar aquí con nosotros, bueno, y por supuesto con ustedes en sus hogares, y vamos a hacer un análisis sobre cada uno de los temas de la actualidad política nacional, realmente lo más relevante que se ha dado durante una semana. Así es que vamos a tratar de ir conociendo, ampliando un poquito el conocimiento en torno a cada uno de esos movimientos políticos, por ejemplo, el tema de la famosa cadena, del doctor Oscar Arias, el tema de la nueva encuesta, un poco lo que viene pasando en el Partido de Unidad Social Cristiana, que realmente cómo suena el PAC, el Frente Amplio. Vamos a tratar de hacer un poquitito mención de cada una de las cosas. Así es que, don Sergio, ¿qué le parece si iniciamos con esa famosa cadena que para algunos no es tan buena, para otros pues es como darle un empujón más a la campaña del señor Antonio Álvarez de Santi? Algunos hablaban de números y se decía en algún momento, algunos mencionaron el hecho de que casi era como una medida de desesperación porque internamente los números no daban. Sin embargo, algunos dicen que los números dan. Ahora sale esta encuesta. ¿Cómo podemos analizar nosotros los costarricenses ese detalle? Muy bien, bueno, vamos a comenzar, como dicen, por el principio. Existe una presunción de que ciertos liderazgos, por sus condiciones, por su capacidad de incidencia sobre un sector específico de una sociedad, tienen la posibilidad de alguna forma endosar su liderazgo a terceros. Me explico, o sea, qué sé yo, en las épocas, digamos, donde imperaban regímenes liderados por verdaderos caudillos, en otros países y en Costa Rica no es la excepción, usualmente se estilaba a decir que esos liderazgos tenían la capacidad, la fortaleza, el poder de convicción necesario para que con solo que se sugiriese respaldar a una persona o a un colectivo que él a su vez estaba acuerpando, bastaba y sobraba para que esos seguidores suyos se fueran todos directamente a respaldar a quien él propusiera o propusiera. Lo que pasa es que yo siento, inclusive que en la Costa Rica de hace unos 20, 30 años, ese axioma era válido. Es decir, cuando la Costa Rica de los años 70, 80 estaba muy repartida entre dos grandes fuerzas políticas, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana a partir de los 80, uno podría suponer que efectivamente aquellos liderazgos fuertes, como el de don José Figueres Ferrer, como el de, por ejemplo, el doctor Calderón Guardia, después su hijo Calderón Fournier, ya en los 70s y 80s, tenían esa capacidad de movilizar voluntades, es decir, de convencer a la gente de que respaldara a terceros. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de don Rafael Ángel Calderón Fournier, que en 1978 logró convencer a los seguidores suyos, a los calderonistas, de que el candidato al que había que apoyar en la elección de ese año era a don Rodrigo Carazo, que no era nada fácil, porque como aquí ya se ha hablado en este programa por parte de don Vladimir, con mucha más propiedad que yo, don Rodrigo Carazo provenía de Liberación Nacional, se había separado de Liberación Nacional, había creado su propio partido y luego en el marco de la coalición Unidad habíase convertido en el candidato de dicho colectivo. Pero para el calderonista, que todavía tenía muy fresco lo que había pasado en 1948, costaba mucho endosarle el voto a un ex liberacionista. Entonces la figura de don Rafael Ángel Calderón Fournier ahí jugó un papel fundamental, porque adicionalmente don Rafael Ángel había apoyado en una primaria que tuvo esa coalición a un tercero de nombre Miguel Barzuna, que ya de Dios goce, que de alguna forma también
ponía más cuesta para arriba el respaldo que le podía endosar a Carazo, porque muchos de sus seguidores decían, no, pero nosotros acuerpamos a Miguel Barzuna porque usted nos lo pidió, ¿cómo vamos a acuerpar a ese exliberacionista? Y al final su liderazgo, digamos, en aquel momento, en la sociedad costarricense de aquel momento, sí funcionó para que prácticamente todos los mariachis, como se autodenominan ellos, terminaran acuerpando la candidatura de don Rodrigo Carazo y finalmente le dieran el éxito electoral que todas y todos conocemos. De alguna forma, don José Figueres Ferrer tenía ese liderazgo al interior de Liberación Nacional y bueno, esto se comienza un poco a resquebrajar paradójicamente, como también aquí ya se ha mencionado, con el surgimiento de la vida pública de manera más activa de Óscar Arias. Porque recordemos que en la primaria del 85, don Óscar dijo, yo voy sin padrinos y sin muletas. Y era una forma de cuestionar que los liderazgos tradicionales de Liberación de ese entonces, encabezados por don José Figueres, por el mismo Daniel Oduber, estaban acuerpando al que era su contendor, a Carlos Manuel Castillo. Y bueno, en aquella oportunidad ya comenzó a vislumbrarse lo que luego se convertiría en lo que yo siento es ahora un patrón de conducta muy usual, que es justamente que el electorado comenzó a tener autonomía, comenzó a decidir por sí mismo. Y si bien de alguna forma escuchaba el parecer de estos referentes, no lo sentían vinculante para su decisión final. Entonces, ¿por qué hago este breve repaso por la historia reciente del país? Porque siento que a partir especialmente del siglo XXI y a partir de estas nuevas generaciones que han engrosado el padrón electoral costarricense, hemos tenido una serie de cambios en nuestro comportamiento electoral que a veces no son tan claramente discernibles y que muchas veces simplemente, soslayamos. Uno de esos cambios tiene que ver con lo que acabo de señalar. El electorado de hoy es muchísimo más independiente, es mucho menos adherente ni a partidos políticos ni a figuras de lo que era en el pasado. Es decir, aunque todavía hay liderazgos fuertes como el del mismo don Óscar Arias, que uno lo ve en todas las encuestas, que siempre sale con unas opiniones favorables muy, muy altas, no obstante, y ese es el tema de fondo, pareciera que esa percepción que una mayoría de costarricenses favorable tiene hacia él, necesariamente signifique que van a atender todo lo que él plantee, en este caso en términos de movilización electoral. Es decir, pueda que mucha gente considere a don Óscar Arias una figura emblemática, una figura de respeto, una figura por la que sienten incluso admiración. También tengo que reconocer, hago un paréntesis, que así como hay ese segmento de población que lo favorece y lo respalda, hay otro segmento menor, pero importante también, que justamente percibe todo lo contrario de la figura de don Óscar. Él per se es una figura que polariza, es decir, hay gente que está a favor suyo y hay gente que está en contra suyo, y de manera radical en ambas posiciones. Pero aún los que están a favor de él, no necesariamente, pienso yo, significa que ese apoyo a la figura de don Óscar Arias implique automáticamente que se va a hacer lo que él plantee en términos electorales. Y le pongo un ejemplo muy puntual, que además tiene que ver con el círculo más inmediato de don Óscar. Recordarán las y los costarricenses que nos están viendo y siguiendo que allá por abril de 2014, cuando ni siquiera la administración de don Óscar Arias había concluido la segunda administración, ya su hermano, a la sazón ministro de la presidencia, en 2010, ya a la sazón el ministro de la presidencia, don Rodrigo Arias, anunciaba su deseo de postularse para la elección de 2014. Entonces, él comenzó inclusive a expresar públicamente esa inquietud, ese deseo. Apenas culmina el gobierno, inicia el de doña Laura, él comienza a desarrollar su actividad político-electoral, comienza a montar su estructura, obviamente sustentado ¿en qué? En el arismo del cual él en ese momento se convertía en el principal representante en activo. Sin embargo, vemos cómo al final ese proceso ni siquiera llega a un buen fin, porque ni siquiera se convierte en precandidato formal. Se retira antes de la contienda y le deja el camino despejado en aquel momento a Johnny Araya. Vamos a ver, ¿qué pudo haber incidido para que a don Rodrigo Arias, que había expresado públicamente su deseo de ser precandidato, candidato y eventual presidente, ni siquiera terminara el proceso de inscripción de precandidatura en su partido? Bueno, mi hipótesis es que su tesis de sustentarse expresamente en el arismo
no le surtió el efecto que él estaba esperando. En otras palabras, que los que acuerpaban a su hermano, y oigan lo que les estoy diciendo, a su propio hermano, no necesariamente estaban dispuestos a ir a votar por él, ni en la primaria de Liberación, que finalmente no hubo necesidad de hacer, porque, repito, él se retiró antes, y tal vez mucho menos ya en una elección, digamos, general. Entonces, si usted ve el tema específicamente con el hermano, que ahí creo que un vínculo más cercano no puede haber, me parece complicado ese otro tema, tratándose además de la figura de la que se trata. ¿Por qué? Porque todavía al interior del Partido Liberación Nacional puede prevalecer algún tipo de sentimiento de incomodidad, de resentimiento inclusive hacia la figura de don Antonio, por lo que ya todas y todos sabemos de que él se retiró del partido, de que cuando se retiró dijo una serie de cosas muy negativas en torno a los que quedaban dentro del partido, y dentro de los que quedaban en el partido estaba justamente don Óscar Arias. De hecho, él, Antonio Álvarez, compitió contra Óscar Arias por la presidencia de la República en aquella elección de 2006. Entonces son aspectos que de alguna forma todavía algún segmento del liberacionismo puede todavía sentir un grado de disconformidad. Ahora, sin embargo, es interesante ver que la encuesta que sale hoy en el periódico Extra de Demoscopía señala que Antonio Álvarez le dio un viraje a la intención de voto que hasta este momento proyectaban los estudios de opinión con respecto a la convención del 2 de abril. Pero sobre todo el dato más interesante y más llamativo es el de los que son liberacionistas, esos que van a firmar el padrón electoral el día 2 de abril y que están dispuestos, dicen ellos en ese estudio, a emitir su voto. Es decir, están dispuestos el 2 de abril a salir de sus casas y desplazarse al centro de votación que les corresponda. Por primera vez, por segunda vez, porque ya hay un estudio anterior que ya indicaba esa tendencia, pero en este es mucho más evidente la vuelta que se da con respecto, digamos, a la intención de voto. Y sale don Antonio, digamos, muy por encima de don José María Figueres. Creo que la diferencia son aproximadamente casi 12 puntos. No, esta no, en la que es entre solo liberacionistas, porque señala que Antonio Álvarez votarían por él un 46,6 y un 34,4 y un 34,4 por José María. O sea, está inclusive muy por encima del margen de error que la encuesta como tal tiene. Vamos a ver lo interesante. La encuesta se hace, de acuerdo a los datos que ofrece la misma empresa, entre el 7 y el 11 de marzo, que coincide un poco con la presentación de la cadena. Yo sé que, por ejemplo, el vocero de don Antonio, el colega don Roberto Gallardo, exministro de Planificación, ha explicado en redes sociales que una de las razones por las que se da ese incremento en la intención de voto de don Antonio, ese viraje al interior de los que dicen ser liberacionistas dispuestos a ir a votar, es fundamentalmente el tema de la cadena. Yo creo sinceramente que eso, vamos a ver, puede influir en un segmento de la población, pero no necesariamente creo que es el elemento fundamental que podría estar propiciando este cambio. Es que a eso voy. ¿Qué tan efectivo realmente son ese tipo de padrinazgos, por darle un nombre? Porque en algunos casos funciona y en otros no funciona. Digamos, no es la excepción, pero no siempre ese padrinazgo, esas muletas, para usar los mismos términos que usted ha mencionado, que en su momento utilizó el señor Arias Sánchez, se ve que funcione. ¿Por qué funciona en algunos casos y en otros casos no funciona? ¿Cuál realmente es el punto a comprender en este tipo de eventualidades? Algunas personas dijeron, los números no dan, el señor lo que está es llamando a aquellos aristas a meterse en el camino y a decir por aquí vamos. Otros dicen, no es tan importante. Aquí el tema es qué tan importante realmente son ese tipo de padrinazgos, de muletas y todo para lograr llegar al poder. En política, hablando en política de forma general. Claro, como le digo, en la sociedad actual me parece que puede tener algún grado de influencia, pero no tan decisivo como para apostar a que esa es la principal causa. Y por eso. Pero sí suma. Puede sumar. ¿A su juicio suma? Puede sumar, pero no creo que sea la principal causa. Bueno, porque también depende de quién es el emisario del mensaje, ¿verdad? Por eso yo decía que en este caso uno tiene que ver en el contexto. La figura de Óscar Arias siempre tiene, aunque polariza, repito,
una diferencia de criterios favorables muy superior a los criterios desfavorables. Es decir, hay gente que lo aprecia, repito, y hay gente que no lo aprecia. Y en ambos extremos la posición es radical. O sea, el que lo aprecia de verdad, y el que no lo aprecia también no lo aprecia de verdad. Pero la diferencia entre los que sí lo acuerpan, sí lo ven con una percepción favorable, y los que no, sigue siendo mayoritariamente a favor de él en términos positivos. O sea, hay más gente que lo ve bien de la gente que lo ve mal. Pero, insisto, aún en ese escenario, por esa actitud que hemos tenido ahora como sociedad más autónoma, que de alguna forma no se deja incidir, no se deja influenciar por diferentes factores externos más que su propia valoración de la realidad política, creo que es una causa, pero no puede ser ni mucho menos la más importante ni la más determinante. Y le pongo un ejemplo adicional al que ya mencioné con don Rodrigo Arias, que en ese caso le estoy reiterando a las y los costarricenses, siendo el hermano de don Oscar, no lo logró. Uno infiere que no lo logró por cuanto ni siquiera participó ya de manera formal en la lucha por la candidatura de su partido. Pero vamos a ver, aquí hay otro tema importante. Cuando usted ve, las encuestas hay que analizarlas global. Cuando usted le pregunta a la gente cuál es el criterio principal para decidirse por uno u otro candidato, indistintamente del partido e indistintamente de que sea un proceso interno como este que nos ocupa o las elecciones generales del próximo año, la mayoría de la gente lo que señala son las cualidades de quien sea el candidato. En este caso plantearíamos de los precandidatos. No se está hablando de que porque alguien me dijo respalde a esta persona, no. Es la valoración que yo como elector me construyo de esa persona, de ese liderazgo. Y dentro de esas características se mencionan dos que para mi criterio aquí podrían estar jugando un rol importante, y ahora explico por qué. Honestidad y congruencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que como esto puede operar en positivo, puede operar en negativo. Es decir, si yo para respaldar a alguien busco que sea honesto y congruente, puedo plantearlo también en términos negativos. Para no respaldar a alguien, justamente es aquel que yo percibo como menos honesto o menos congruente. Entonces, podría ser, y esta es una hipótesis, creo que obviamente eso ya habría que profundizarlo y habría que pedirle a los encuestadores que hagan preguntas más directas al respecto, pero podríamos suponer que también este viraje en la intención de voto se debe a que, bueno, por un lado, Antonio Álvarez ha ido generando una cierta capacidad propia de liderazgo en estos últimos días, gracias también, no voy a negarlo, a la presencia en medios, a la cobertura que se le ha dado, a, por ejemplo, su participación en algunos debates como el que organizó el Grupo Extra hace algunas semanas, pero que también va ligado a ese reforzamiento que aún se mantiene de los aspectos negativos de su principal contendor, porque en opiniones favorables y desfavorables, don José María Figueres Olsen sigue teniendo, al revés de don Oscar Arias, un criterio sumamente negativo en contra. Es decir, aproximadamente el 60% de las opiniones de la ciudadanía hacia el expresidente son desfavorables. Es decir, solo hay un 30% que lo ven favorable, y esto con un 5% por ahí que dice que no responde o que del todo no quiere emitir criterio porque no lo conoce o porque se reserva su propia opinión. Pero dentro de los que han expresado cuál es su valoración con respecto al expresidente Figueres, repito, en algunos estudios, esto puede variar, puntos más, puntos menos, pero en promedio el 60, o sea, 6 de cada 10 lo ven desfavorable. Se dice que las encuestas, algunos hablan de que es una fotografía del momento. También eso es cierto. ¿Qué confianza? Y aquí quisiera realmente tomar un poquitito o de crear un poquitito de conciencia y decir, no es que con esto se está diciendo que las encuestas no sirven, señores. Estamos hablando de las encuestas políticas, ¿ok? Encuestas políticas. ¿Cuántas realmente de estas son una fotografía real de lo que se vive o de lo que realmente sucede en las urnas?
en los últimos años y en las últimas elecciones realmente no han sido como tan acertadas muchas de las encuestas que se hacen. Algunos obviamente dicen que quien paga a los músicos manda a la fiesta, entonces que depende de quién pague la encuesta, así van a salir los números. No me voy a detener en eso, solo quiero decir que por años, por ejemplo, los números le daban en su momento en las elecciones anteriores y en las precandidaturas de los partidos a Epsi Campbell, por ejemplo, un monto abismal, comparándolo con los otros contendores de su propio partido. Aquí vemos algo similar y así sucesivamente lo podemos ver en los diferentes partidos, y donde, por ejemplo, ya en las elecciones presidenciales vemos que a algún partido X le dicen usted está en segundo lugar y el otro le dice no, usted va a la cabeza y las encuestas no favorecen. ¿Cuáles números reales en una encuesta? O sea, porque la verdadera encuesta y el verdadero resultado de una encuesta, obviamente la gente dice es el día de las elecciones, porque ahí es donde la gente se decide. Por supuesto. Entonces, ¿cuánto de esta fotografía puede dar tranquilidad y cuánto de esta fotografía puede motivar a los contendores a decir tenemos que redoblar trabajo? Hacemos una pausa y volvemos. Juventud Dorada, un programa para la familia, especialmente los adultos mayores. Así es, los invitamos todos los domingos a las 2 de la tarde y con reprise a las 11 de la noche, aquí en Extra TV, Canal 42. Recuerde, en el canal del pueblo, Juventud Dorada, un programa familiar con énfasis en el adulto mayor. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. Regresan al Estadio Nacional. Momentos Credomatic presenta X-Nights. Los mejores pilotos del mundo reunidos en un mismo evento. Este sábado 18 de marzo, 7 de la noche, Estadio Nacional. Además, lo mejor del freestyle en bicicleta. Visite la Bike Week desde el jueves 16 de marzo. Entradas a la venta en eticket.cr. Patrocinan, copatrocinan, organiza. Tribuna Política y en esta mañana tratando de hacer un poquito de análisis sobre la actualidad política nacional. Realmente lo que ha sucedido en la política a una semana o en una semana. Así es que esta fotografía de las encuestas políticas, ¿qué tan reales y confiables son, don Sergio? Sí, vamos a ver, el tema de las encuestas es un tema que en sí mismo da para no uno, sino varios programas. Hay una realidad con respecto al tema de las encuestas y es que, como bien lo ha señalado, las encuestas fotografían un momento para poder establecer a partir de encuestas comportamientos o tendencias. Hay que hacer un análisis de las diferentes encuestas, no solamente de las diferentes encuestas que apliquen la misma metodología, ojalá de la misma casa encuestadora. Solamente eso es lo que sí le permite a uno ir identificando tendencias que pueden tener, aquí es el elemento fundamental, que pueden tener un aspecto predictivo, es decir, que podrían, a partir de esa tendencia, visualizar qué puede pasar en el futuro inmediato. Si yo me circunscribo únicamente a esta encuesta y no veo lo anterior, sencillamente estoy solamente, como bien lo dije hace un momento y lo decía usted antes del corte, viendo una realidad de un periodo de tiempo específico. En este caso, lo que del 7 al 11 de marzo se recogió en esta encuesta. Ahora, pero hay otros elementos que están incidiendo sobre todo en lo que son las encuestas de naturaleza político-electoral, estas que se llaman carrera de caballos, es decir, que a la gente le interesa saber quién va de primero, quién va de segundo, quién va de último. Muchas veces en el pasado el comportamiento electoral, así como dije que muchas veces en el pasado la influencia de ciertos líderes carismáticos o de ciertos caudillos era muy importante en la construcción de la intención de voto de la gente y que ya eso
ha venido, digamos, variando con el devenir de las décadas y con el advenimiento de nuevas generaciones, también hay que ver que el comportamiento electoral ha sufrido importantes cambios y lo hemos observado especialmente en el siglo XXI. Por ejemplo, estas mismas encuestas, sobre todo las que estudian los comportamientos electorales pasados de las personas entrevistadas, han dado importantes hallazgos. Por ejemplo, además de lo que mencioné, de que la gente a la hora de escoger fundamentalmente se inclina como principal factor en el tema de quién es el candidato y si ese candidato o candidata es honrado o no lo es congruente o no lo es, que son las principales variables que ahora la gente, de acuerdo a los estudios, están utilizando como referencia para definir por quién votar. También se dice en esos estudios que la intención final de voto se está construyendo casi que en la recta final del proceso del que se trate. Es decir, en la elección general de 2014, todavía cuando arrancó oficialmente en octubre, los datos que arrojaban los estudios de opinión fueron sumamente diferentes a los que finalmente produjeron las urnas en febrero de 2014. ¿Por qué? Porque muchos de los que fueron a votar finalmente decidieron por quién votar o en enero o inclusive en las últimas 48 horas antes de los comicios. No tiene por qué ser ahora la excepción. Vamos a ver, el otro tema es que, y eso vuelve al tema de la importancia que ahora la gente le da al candidato por encima de otras cosas, que existe por lo menos una tercera o cuarta parte de los entrevistados en diferentes estudios señalan que su intención de voto podría cambiar si a esa persona a la que habían decidido respaldar se le encuentra algún problema relacionado con esas características que los motivaron a votar o a escoger a esa persona. Es decir, que si yo iba a votar por Juan Pérez porque me pareció el tipo más honrado y más congruente, y a 48 horas de los comicios a Juan Pérez le sale una noticia de que cometió un ilícito, por supuesto, eso es suficiente para que ya yo no vote por Juan Pérez. No vote definitivamente o vaya y vote por su opositor. Exactamente, vote por otro. Entonces, en ese contexto, las encuestas no pueden, repito, porque además no están diseñadas para eso. Aquí hay un error y es suponer que las encuestas son como una especie de cábala, que lo que está haciendo es buscar el ganador, exactamente, de vaticinios. No se trata de eso. Esto no es un juego de azar, ni mucho menos. Las encuestas analizan comportamientos, determinan percepciones, que esa es otra cosa muy importante. Las percepciones muchas veces se construyen y no necesariamente se corresponden con hechos reales. Es decir, yo puedo suponer que Juan Pérez, para seguir con mi ejemplo, es una persona honrada. Y yo tengo eso tan arraigado que por eso es que esa percepción que yo tengo de él es la que me lleva a votar por él. Y puede ser que si me demostraren que yo tengo ese nivel de percepción, tan consolidado, que aunque me demostraren con datos duros que Juan Pérez no es tan honrado como yo supongo, simplemente yo desvirtúe esa información porque en mi percepción personal ya está más que consolidada la idea de que Juan Pérez es el más honrado de los seres humanos. Entonces, con percepciones siempre hay que tener mucho cuidado. Es decir, a veces las percepciones son también fruto de las influencias externas que como personas recibimos, de comentarios de los amigos, de lo que vemos a través de los medios de comunicación, de experiencias pasadas que me permiten tener una determinada visión con respecto a algo que de alguna forma determina la forma en que yo veo ese algo. Entonces digamos que las encuestas son más complejas que simplemente decir, esta encuesta ya pronosticó que fulano va a ganar o que Perencejo va a perder. Muy lamentable, sin embargo, y esto sí tengo que aclararlo, que las encuestas, sobre todo esas de carrera de caballo, tienen un efecto directo sobre la forma en que opera el sistema electoral y el sistema político. ¿Por qué? Voy a explicarlo con un ejemplo muy puntual. El Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, en las elecciones ya generales, no en estas internas, porque en las elecciones internas, quiero aclarar, el Tribunal Supremo de Elecciones ni las regula, ni las organiza, ni con el aporte público las financia. Como bien lo explicó don Hugo la semana pasada, don Hugo del IFED, lo que hacen es, en su condición de juez electoral,
dirimir conflictos que se puedan dar al interno que afecten las garantías o los derechos de quienes participan en los procesos. Pero más allá de eso, estas primarias son competencia exclusiva de los tribunales internos de los respectivos partidos. Pero partamos, para mi ejemplo, de las elecciones generales, donde el tribunal sí es quien las organiza, las administra, las supervisa. El tribunal, de acuerdo a la legislación, tiene una asignación de dinero que es la que le aporta a los partidos políticos, que es lo que popularmente hemos conocido como deuda política, contribución del Estado. Esa contribución generalmente se da a posteriori, es decir, pasadas las elecciones, contra liquidación de gastos que los partidos le presentan al tribunal. Salvo una parte que se les adelanta, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos, la colocación de una garantía prendaria o algo por el estilo. Pero el tema es que el dinero se necesita en el momento de la campaña, no después. Entonces, esa diferencia que no reciben como contribución adelantada del tribunal o del Estado, los partidos tienen que ir a la calle a buscar la plata. Entonces, van a los bancos, por ejemplo, a buscar créditos. Como cualquier persona o como cualquier sociedad jurídica, van a buscar crédito. Resulta que a menos que tengan garantías prendarias o hipotecarias muy fuertes quienes van en representación de esos partidos a buscar esos créditos, los bancos necesitan tener alguna garantía de que lo que están haciendo no es botar así literalmente el dinero. Así como cuando uno llega a pedir un préstamo y le piden a uno una serie de requisitos para ver si uno es solvente y si uno no los va a dejar, como se dice popularmente, con el perro amarrado, igual le pasa a los partidos políticos. Entonces, ¿qué hacen los bancos? ¿De qué dato duro se fían ellos para decir a este partido sí le presto, a este partido no, o a este partido le presto X monto? De las encuestas. Entonces, las encuestas efectivamente, sin proponérselo, pero se convierten en un actor que incide en algo tan sensible como es el acceso a financiamiento. Pero eso es un arma de doble filo, porque claro, no necesariamente, al menos en política, en los últimos años, lo que las encuestas han arrojado en política realmente se ha hecho una realidad, tanto en convenciones internas, o sea, en las elecciones internas de los partidos, como en las nacionales, ¿verdad? Entonces ahí vemos que quizás ahí hay un poco de desbalance a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Pero bueno, hay otro tipo de cosas y realmente llama la atención y espero no meterlo en un problema a usted. No, y un detalle antes, porque me parece importante. El tema del financiamiento es delicado, pero también el tema de exposición en medios. Por supuesto. Hay muchos medios que hacen los debates, por ejemplo, cuando son, como en la elección pasada, había 13 candidatos a la presidencia, y los canales escogían, digamos, a los más llamativos. ¿Y cuáles eran los más llamativos? Los que en las encuestas aparecían como los que tenían mejor posicionamiento, mejor intención de voto, o mayor intención de voto. Bueno, pues gracias a Dios aquí las cosas han sido un poquito equitativas en cuanto a eso. Y debo de aclararlo. Muy bien, entonces, espero no meter a don Sergio Araya en esta mañana en un problema, pero sí quisiéramos platicar un poquitito sobre cada una de las cosas y es, ejemplo, este tipo de fotografías en cuanto al tema de las encuestas, ya políticamente hablando, no solo influyen en la parte del dinero, como bien lo acaba de mencionar don Sergio, sino también internamente. Desde luego. Internamente, ¿cómo se toma este tipo de fotografías para el trabajo dentro de las diferentes tendencias? Muy importante la consulta. Hay dos modelos de comunicación en política. La comunicación externa, es decir, la comunicación de los partidos hacia la población en general, pero una no menos importante es la comunicación interna, es decir, la que se hace al interior de la organización, en este caso de los movimientos que existen al interior del Partido Liberación Nacional. Estos elementos son fundamentales desde el punto de vista motivacional y juegan tanto a favor como en contra, ¿verdad? Es decir, al que va arriba, por supuesto que le da una inyección de entusiasmo, una inyección de energía. Para seguir trabajando. Para seguir trabajando y no bajar la guardia. Ojo, nada está escrito en piedra ni hay recetas mágicas. A veces suele ocurrir lo contrario. Porque en los últimos años hemos visto triunfalismos muy prematuros que han llevado al fracaso al candidato. Totalmente de acuerdo. Entonces ahí más bien el manejo comunicacional es distinto. Es bajar la emoción y más bien, como se dice popularmente, mantener la cabeza así en las estrellas, pensando en la ilusión del triunfo, pero los pies en la tierra,
aterrizado en que se tiene que seguir trabajando no se puede descansar para materializar eso que la encuesta está proyectando, que repito, no se hizo con carácter predictivo, aunque los actores políticos así lo visualicen y los medios de comunicación también así lo visualicen. Ahora, pero bueno, el tema es, para el que está en contra, o sea, para el que va abajo, obviamente es un balde de agua fría y por eso siempre va a ser usual que el que va adelante va a reconocer la veracidad de los datos y más bien los va a ponderar, los va a magnificar, casi que les va a echar incienso. O sea, mientras que los que van... Pongámosle nombre y apellidos a esta encuesta. Y está, bueno, que, por ejemplo, en el caso de la tendencia o de las personas que trabajan con el señor Antonio Álvarez de Santi, estarán muy contentos y luchando y haciendo en efectivo estos números. Van a ir procurando que no caigan en triunfalismo. Exactamente. Pero ¿qué pasa entonces con la gente? Y bueno, entonces, María Figueres, el que va perdiendo, llámese como se llame, sobre todo en un caso como este, que iba adelante y más bien varía y queda de segundo, lo primero va a ser descalificar, obviamente, el dato. La encuesta, descalificar al mensajero muchas veces y no tanto al mensaje. Es decir, señalar que probablemente aquí hubo algún tipo de amañamiento o que si no quieren ser tan crudos y tan directos, decir que tal vez es una encuesta que la metodología no es de fiar. En fin, se buscará cualquier tecnicismo para justificar el resultado negativo. Y adicionalmente se dirá algo que inclusive en este caso no es la excepción. Se va a decir que la verdadera encuesta, como usted también sabe, lo dijo al principio, se verá en las urnas, que esa es la que vale. Así es. Claro, vamos a ver, salvo excepciones, porque también las ha habido, bueno, y don Luis Guillermo es una excepción muy clara. Ajá. Aunque si uno ve las tendencias, sí se veía a lo largo de los meses que iba experimentando un crecimiento sostenido su valoración positiva por parte de la ciudadanía. Difícilmente, si las tendencias fueran muy marcadas, las diferencias, difícilmente el resultado va a ser radicalmente opuesto, me explico. O sea, con todo el respeto lo voy a decir aquí citando nombres y apellidos. O sea, difícilmente el 2 de abril a las 6 de la tarde vamos a tener a don Sigifredo Aiza de candidato a la presidencia por Liberación Nacional. Es decir, porque los datos que todos los estudios, no solamente arrojan a favor suyo, no dan pie, y además está muy próxima ya la fecha de la convención, para suponer que estos datos pueden ser revertidos radicalmente. Porque entonces, aquí solo los liberacionistas, ¿verdad? O sea, la intención de voto de solo liberacionistas es un 2,5 para el señor Sigifredo Aiza y un 2,5 para el precandidato también, Rolando González. Claro, entonces ahí cuando, por ejemplo, Rolando González habla de que él espera el voto silencioso, yo con todo el respeto, evidentemente, insisto, en ese tema de la comunicación interna, todos estos factores juegan y hay que utilizarlos porque finalmente hay que mantener a la membresía, mucha o poca que se tenga, motivada, máxime cuando es membresía ad honorem, es decir, gente que está trabajando por puro amor al arte o por pura convicción, pero ciertamente los datos no dan para suponer que haya ni voto silencioso, ni muchísimo menos que ese voto silencioso se va a manifestar de una forma sorpresiva como para que el 2 de abril, en este caso, don Rolando González sea el ungido como candidato de Liberación. O sea, independientemente, está muy claro que aunque hay 4 en el baile, este es un asunto de 2 fundamentalmente. Hubiera sido de 3, y ese es un tema interesante, por la normativa interna de Liberación, si entre esos 2 que van a la cabeza y el tercero, hay una diferencia grande, no importa, pero sí suficiente como para que el que fuera de primero no llegara al 40% de la intención de voto, que por lo menos en esta encuesta está llegando indica lo contrario, más bien supera en 6 puntos ese mínimo requerido. Ahí ya esa segunda vuelta o esa segunda ronda que la gente habla, inclusive en esto por el no alcanzar un 40% ninguno de los 2 que iban a la cabeza, según esta encuesta, según la encuesta, ya no se daría. Sí, hacemos una pausa y volvemos. La verdad, con Vivian Quesada. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Por Extra TV, el canal del pueblo. Estamos en el Parque Nacional Tapantí, Macizo de la Muerte.
un parque sumamente importante en cuanto al recurso hídrico, una zona de recarga acuífera donde nacen más de 150 ríos. Producen el agua que toma más de 1 millón de personas. En el año 1954 llegamos aquí un grupo de 7 compañeros. Lo que traíamos tal vez era fuerza en los brazos para ir tumbando estos robledales con motosierras. Yo no sé dónde hubiéramos llegado. Hemos aprendido a que no es necesario seguir cortando el bosque para subsistir, sino que el ecoturismo es una buena fuente de ingresos. Producir aquí es un privilegio, pero también es un compromiso. No utilizamos productos químicos, utilizamos productos de control biológico, tratamiento de aguas residuales del hotel, aprovechamiento de aguas, sistemas de riego para las áreas verdes, riego por goteo. Es un compromiso no solamente de quienes vivimos en la cuenca, debería ser un compromiso de toda la gente que vive en el país. Humedales para nuestro futuro. Únete a nosotros. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición y ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde por Extra TV. Muy bien, continuamos y quisiera reiterar que dada la cercanía que tiene la convención del Partido de Liberación Nacional, pues nos enfocamos un poco más en el tema del Partido de Liberación Nacional, pero obviamente conforme el calendario de cada uno de los partidos políticos se vaya acercando, y de igual forma se le dará su espacio y sus entrevistas a cada uno de los diferentes partidos. Pero pasemos un poquitito la hoja también. ¿Qué ha pasado durante la semana, por ejemplo, en un partido como Unidad Social Cristiana? Ok, ya, 2 de los 4 postulantes están fuera, el señor Miguel Carabaguías y el señor Murray, que de hecho dicen que ya puso un tercer recurso de amparo. ¿Cómo juega el tema de un recurso de amparo ante los estatutos, don Sergio? Bueno, vamos a ver, en el caso de la Unidad Social Cristiana, efectivamente, como usted decía, había 4 inicialmente en la danza, o que se escuchaban como posibles actores de este otro proceso. Uno, como bien lo dice, la semana pasada se retiró, inclusive oficialmente en su perfil planteó que no iba a correr por la candidatura presidencial, que es don Miguel Carabaguías. Y el señor Murray, pues, hizo todo un acto mediático desde mi punto de vista, se presentó a la sede del partido con el cheque de los 40 millones de colones que ese partido estaba pidiendo para inscribirse como precandidato, 40 millones que están en suspenso para el caso de uno de los que así se inscribió, para don Rafael Ortiz, porque recordemos que don Rafael Ortiz y don Miguel Carabaguías, hoy ya retirado completamente, presentaron uno de los recursos de amparo que usted menciona al Tribunal Supremo de Elecciones, considerando que era un atropello la fijación de ese monto a su criterio exageradamente elevado. Pero el señor Murray, el problema del señor Murray no era entonces el tema de la plata, porque insisto, él llegó con un cheque que inclusive, como usted acaba de simular, en presencia de cámaras, en presencia de medios, rompió como señal de protesta. En el caso del señor Murray era porque los estatutos del partido, y que probablemente era la misma causa del señor Carabaguías, no los habilitaba a participar, porque el estatuto del Partido Unidad Social Cristiana señala que para puestos de elección popular tienen que tener una militancia que corre 2 años desde el momento en que es la elección, en este caso el 4 de febrero de 2018, hacia atrás. O sea que todos los que, o lo plantearlo en otros términos, don Rodolfo Pisa y don Rafael Ortiz son militantes como mínimo desde el 4 de febrero de 2016, mientras que los otros 2 señores no. Bueno, el señor Murray, como usted acaba de decir, planteó o amenazó por lo menos con plantear un recurso de amparo. Yo desconozco si finalmente lo hizo o no. Es un proceso importante el de la unidad, pero que ha estado atravesado por justamente estos temas de carácter legal, lo que yo llamaba en otro de los programas la judicialización de la política electoral. Ahora, ¿pero por qué se da esto? Porque el Partido Unidad Social Cristiana es omiso en algunos aspectos de tipo reglamentario,
o sencillamente porque la gente tiene una necesidad de resolver todos sus conflictos no de manera política, sino de manera jurídica. Yo creo que es una combinación de ambos factores. Es decir, si ustedes recordarán, o los que siguen más los temas políticos, hubo una Asamblea Nacional del Partido Unidad Social Cristiana que no logró culminar, porque a la mitad de la misma, el sector que es liderado por don Rafael Ortiz rompió el quórum y se retiró. Y por eso no se pudieron ver algunos asuntos, entre ellos la modificación al estatuto que se suponía se iba a presentar en esa asamblea. ¿Para qué? Para darle cabida en aquel momento a Miguel Carabajías, que en ese momento, cuando se celebró esta asamblea, todavía el señor Murray no había expresado públicamente su interés de participar en el proceso. Pero como esa asamblea se rompió a mitad de camino, lo único que resolvió fue fijar el monto de los 40 millones y fijar, eso lo fijó el comité ejecutivo, pero la asamblea fijó la instrucción al comité ejecutivo para que definiera las reglas del juego del proceso interno y definió el 4 de junio como la fecha en la que se va a celebrar su convención. Pero lo demás quedó en stand-by porque la asamblea se rompió, o sea, no hubo quórum y no pudo continuar. Entonces esto generó una serie de vacíos que han permitido que justamente los actores interesados acudan a la instancia jurisdiccional a pedirle al tribunal que compense esos vacíos que por, vamos a ver, incapacidad política en el buen sentido de llegar a acuerdos, no se pudo cristalizar en la asamblea que fue donde debió haberse definido, y de esta manera hubieran evitado judicializar, al menos en estos temas, lo político electoral del Partido Unidad. ¿Qué hay con respecto a los recursos de amparo? Bueno, que están por resolverse. Si el Tribunal Supremo de Elecciones falla a favor de don Rafael Ortiz, es muy simple, no tiene que pagar los 40 millones de colones, así de sencillo. No sé, entonces, si con lo que pagó el otro contendor, Rodolfo Pisa, bastará para financiar el proceso o no. Eso ya será problema del Partido Unidad. Ahí el tema es, ¿y si entonces no le devuelven lo que ya pagó el señor Pisa? Bueno, eso habría que preguntárselo directamente a las autoridades del partido, o habría que ver si don Rodolfo Pisa, cuando presentó su cheque, puso algún tipo de condicionamiento, porque recordemos que don Rodolfo Pisa se inscribe posterior a la presentación del recurso de amparo de don Rafael Ortiz contra ese monto cobrado por las autoridades del partido. Ahora, y con respecto al otro tema de si la militancia juega o no un rol importante para inscribirse, repito, primero no sé si finalmente el señor Murray presentó o no el recurso, pero si lo presentó y lo fallan a su favor, pues queda más que evidenciado que entonces sí podría participar. Vamos a ver, esto lo que crea es una suerte de incertidumbre que desde el punto de vista estrictamente comunicacional, a mi manera de ver, afecta no para bien al Partido Unidad. Ellos lo venden en el sentido positivo de que, bueno, esta efervescencia, este interés, muestra que el partido va en un proceso de resurgimiento diferente a lo que había experimentado 2 procesos electorales atrás. Pero yo sí particularmente creo que cuando, y no lo circunscribo al caso de la Unidad, porque tenemos el caso de Renovación Costarricense también, y otras instancias del Estado, cuando nosotros acudimos a lo judicial para dirimir los conflictos, y esa es mi opinión muy personal, aclaro, lo que estamos evidenciando es una incapacidad para solucionar de manera alternativa esos conflictos, que en el caso de lo político sería mediante acuerdos políticos. Entonces me parece un sinsentido que los partidos políticos, que es su naturaleza, que su razón de ser es la cosa política, la gestión política, no puedan dirimir sus conflictos políticamente, sino que tengan que acudir a las instancias jurisdiccionales correspondientes. Desde luego que están en todo el derecho de hacerlo, y afortunadamente existen en un Estado de Derecho como el nuestro. No estoy diciendo que no se haga o que es una barbaridad que existan estos órganos, no, al contrario, eso estoy completamente de acuerdo que existan, y enhorabuena que existan. Lo que digo es que de alguna forma el estar constantemente acudiendo a las instancias jurisdiccionales, o sea, al juez electoral en este caso, puede, por lo menos yo lo interpreto así, visualizarse como una incapacidad de resolver conflictos que siempre los va a haber, especialmente en la actividad política, resolverlos de manera política. Muy bien. Vámonos al PAC. Suena ya prácticamente un hecho. La señora Epsi Campbell una vez más postula su nombre como precandidata para ser candidata presidencial por el PAC. Vamos a ver. 3 opciones en este momento con la inclusión de Campbell.
Wilmer Ramos, Carlos Alvarado y doña Epsi Campbell. Si usted se da cuenta, es un fenómeno parecido al de hace 4 años. Hace 4 años fueron 5 los precandidatos. Sí. Había una que todas las encuestas, y hoy no es la excepción, siguen posicionando como con índice de opinión favorable muy alto. En el caso del Partido de Acción Ciudadana hay 2 figuras que en todos los estudios siempre salen con opiniones favorables muy altas. Epsi Campbell y el líder fundador Otón Solís. Eso no es nuevo. Hace 4 años tampoco era nuevo que ella era una de las precandidatas. Así es. Los otros 4 precandidatos que en aquel momento peleaban la candidatura, si se quiere, eran menos conocidos. Uno era una figura Nobel en la política, que había sido en ese momento era diputado, don Juan Carlos Mendoza, que había además asumido la presidencia de la Asamblea Legislativa, don Juan Carlos Mendoza, como usted bien lo ha mencionado. Otro era una figura más conocida en ciertos sectores agroexportadores, que era el señor Román Macaya, hoy embajador en los Estados Unidos. Otro era un productor agropecuario, don Ronald Salazar, y doña Epsi Campbell. También, volviendo al tema de las encuestas, todos los datos apuntaban, o la gente interpretaba las encuestas como que la que iba a ganar, inclusive en una convención que era cerrada, porque había que inscribirse en un padrón previo, no se utilizaba el padrón del Tribunal Supremo de Elecciones, sino un padrón previamente constituido por las autoridades del PAC, iba a ser doña Epsi Campbell. Bueno, y la otra figura que omití deliberadamente, un exsecretario general de Liberación Nacional, que no había tenido mayor protagonismo en la vida política partidista de ninguna agrupación política, salvo ese paso por ese cargo, por el que incluso hubo que modificar al interior del PAC los estatutos para el tema de la militancia, flexibilizarlo, que era un señor conocido únicamente por muy pocos en la Universidad de Costa Rica, básicamente, y como analista, que era don Luis Guillermo Solís Rivera. Bueno, resulta que hay un proceso interno donde además se suponía que la estructura partidaria mayoritariamente estaba a favor de doña Epsi, que era la que representaba el establishment, contra todo pronóstico, da como resultado no solamente que Luis Guillermo Solís es el que se convierte en candidato, sino que además doña Epsi pasa al tercer lugar, porque el segundo lugar fue de Juan Carlos Mendoza. Bueno, ¿hoy qué está ocurriendo? Hoy está pasando algo similar, no digo que vaya a ser el mismo desenlace, aclaro, pero es la figura más conocida de los 3. Los otros 2 tienen una trayectoria menos reconocida. Uno fue ministro de Economía, asesor parlamentario, como es el señor Ramos, y otro fue presidente del IMAS primero, o ministro de Desarrollo Social, como se le llama ahora, y posteriormente ministro de Trabajo y asesor parlamentario como don Carlos Alvarado. Por supuesto. Todo apuntaría a suponer que además el establishment está fundamentalmente del lado de doña Epsi. Pero repito, no hay nada escrito. No hay nada escrito, y bien podría ocurrir que, y no estoy arrojando nada por el estilo, pero que a doña Epsi, por supuesto, don Sergio, una de las cosas interesantes y realmente interesantes y dignas de analizar sería, por ejemplo, ese fenómeno de lo que realmente no solo ha sucedido, sino que está sucediendo en la política y no solo en Costa Rica, de que cualquier cosa puede pasar. Así es. El menos conocido, la persona menos que pensada en ese momento podría llegar a ausentar la presidencia de la República. ¿Por qué nos está sucediendo eso? ¿Qué ha pasado con la política? Ese es un tema a tratar. Así es que cordialmente invitados para mañana, si Dios lo permite, a partir de las 7 de la mañana estará con nosotros el señor José María Figueres Olsen para su entrevista en Tribuna Política. Y recuerden que el jueves estaría el señor Antonio Álvarez de Santi, el viernes se haría el análisis de las 3 entrevistas de los 4 precandidatos, ya que el señor Rolando González por asuntos de agenda no estará con nosotros. Así es que pasen un lindo día. Recuerden el reprise de este espacio a las 11 de la noche. Que pasen bien.